Bueno, buenas tardes. Yo soy Jimmy Curi, médico residente de primer año y esta tarde vamos a hablar sobre el tema de enfermedad pulmonar alveolar. Para entrar en contexto, ¿verdad? Vamos a definir o reconocer los pulmones, derecho e izquierdo, cómo están divididos, ¿verdad? El derecho, el lóbulo superior, medio e inferior, cada uno con sus diferentes segmentos. En el superior, el apical, el anterior y el posterior. En el lóbulo medio, el segmento lateral y medial. En el lóbulo inferior, el basal anterior, basal posterior, basal medial y basal lateral. En el pulmón izquierdo, que va a tener su lóbulo superior e inferior. En el superior tenemos segmentos ápico posterior, anterior, lingular superior y lingular inferior. Y en el lóbulo inferior, el segmento basal anteromedial, basal posterior y basal lateral. Para hablar un poco de la anatomía del alveolo, pues vemos que están dispuestos en los bronquiolos terminales después de muchas subdivisiones de los bronquios terminales, de los bronquiolos respiratorios. Y ahí es donde se forma el lobulillo que contiene el acino, que es lo que nos va a dar, donde van a estar los alveolos, ¿verdad? Y donde se van a contener los sacos alveolares. Es importante reconocer también la circulación sanguínea de los alveolos. Sabemos que la arteria pulmonar transcurre paralelo al bronquio terminal y genera sus capilares paralelos a los alveolos y luego las venas pulmonares que llevan la sangre hacia el pulmón, hacia el corazón derecho. En cuanto al intercambio gaseoso, un poco de la fisiología del alveolo, vemos también, ¿verdad?, que está compuesto de células alveolares tipo 1 que le dan soporte estructural al alveolo, las células alveolares tipo 2 que se encargan de producir el surfactante, y el macrófago alveolar, que es de lo que se encarga es de degradar el surfactante, ¿verdad? Entonces, vemos nuevamente cómo la arteria pulmonar suministra sangre desoxigenada rica en CO2, que al entrar en contacto con el gradiente el diferencial de presiones que hay entre el CO2 de la sangre y el oxígeno de la luz del alveolo, este diferencial hace que se transporte el CO2 hacia la luz del alveolo para ser expulsado con la expiración, y el oxígeno entre a la sangre para ser llevado por la vena pulmonar al corazón izquierdo. En cuanto a la enfermedad alveolar, ya entrando en materia, lo vamos a dividir en agudas y crónicas. Dentro de las agudas tenemos las neumonías, el edema pulmonar alveolar, la hemorragia y la aspiración y el casi ahogamiento. Error de en cuanto a la neumonía lobar, vemos que tenemos que esta suele ser originada por bacterias. Casi siempre va a ser causado por Streptococcus pneumoniae o Klebsiella. En esta lo que vamos a observar son consolidados del tejido pulmonar bien circunscritas, que no son segmentarias. Aquí vemos cómo está delimitada por la cisura del lóbulo medio, y es homogénea, y es frecuente observar el signo del broncograma aéreo. Una característica de esta es que no se va a ver disminuido o afectado el volumen del segmento.
Tenemos dentro de las neumonías también la neumonía segmental o la bronconeumonía, que su agente causal, uno de sus agentes causales es el Staphylococcus aureus, y sabemos que este microorganismo puede estar presente de manera normal en el 20% de los adultos sanos en la nariz y en la garganta. Esta entidad la vamos a ver más frecuentemente en niños, en personas mayores debilitadas y en personas con problemas de aspiración de contenido gástrico. Entonces, como el Staphylococcus aureus produce toxinas, vamos a ver que se extiende en grandes áreas de los pulmones y se puede complicar formando abscesos. Vamos a verlo como un consolidado parchado o moteado de múltiples segmentos afectados simultáneamente. En este no va a haber broncograma aéreo porque hay producción de exudado y los bronquios se llenan del mismo. Se extiende de manera centrífuga a través del árbol bronquial y los márgenes van a tener un aspecto algodonoso. Tenemos la neumonía organizada criptogénica, que antes se le llamaba neumonía organizada por bronquiolitis, que esta va a ser más que todo un diagnóstico por descarte. Estos pacientes son pacientes que no van a responder al tratamiento, no se conoce bien su etiología, pero es más comúnmente en personas entre los 55 y 60 años. En esta tiene una peculiaridad de que es una afección idiopática intersticial, pero se le denomina alveolar, porque histológicamente lo que va a haber es un acúmulo de tejido conectivo en el espacio alveolar que va a afectar el intercambio gaseoso. Lo que vamos a observar es una consolidación de virus esmerilado muy extensa, va a ser multifocal, vemos, y bilateral. En este caso, en el lóbulo superior derecho y el inferior izquierdo están afectados. En cuanto a la neumonía redonda, son más frecuentes en niños. Sus agentes causales son la Haemophilus influenza, el Streptococcus y el Pneumococcus. Esta es importante porque lo que vamos a observar es una forma esférica en la radiografía torácica y que casi siempre va a tener una localización posterior y generalmente en los lóbulos inferiores. Aquí vemos en el campo pulmonar medio derecho una opacidad bien definida de forma redondeada y que representa regiones de consolidación infectada. Entonces, es importante porque puede confundirse con una masa tumoral. El diagnóstico diferencial podemos determinar, ya que después de los 12 años es raro encontrar la neumonía. Y antes en niños menores de 12 años sí es raro encontrar tumores. Entonces así podemos diferenciarlo. En cuanto a la neumonía cavitada, principalmente va a ser causada por el Mycobacterium tuberculosis. Lo vamos a observar como áreas sutiles de radiolucidez que van a estar superpuestas en una región de consolidación y que igual también lo puede ser causado por estafilococos y streptococcus. Esta imagen característica se ocurre porque la radiolucidez representa un desprendimiento del tejido necrótico que se desprende del parénquima pulmonar que está infectado. En cuanto a la llama pulmonar alveolar, aquí vamos a abordar el síndrome de distrés respiratorio agudo, que va a cursar con 3 fases.
La primera fase, que es una fase aguda o exudativa, va de 24 a 48 horas, y en este periodo de tiempo las radiografías pueden tener un aspecto normal. Y la segunda fase, que es la proliferativa o intermedia, va a durar entre 2 a 3 semanas, y se caracteriza porque el paciente tiene un deterioro muy rápido. En la fase tardía o fibrótica, se dice que hasta el 50% de los pacientes que sobreviven van a tener una desaparición de las lesiones. Esta enfermedad, lo que ocurre es que hay un daño pulmonar agudo por el incremento de la permeabilidad alveolo capilar. Entonces, este incremento de permeabilidad provoca un edema en el espacio alveolar que se llena de líquido. También se utilizan algunos criterios para su diagnóstico, como los criterios de Berlín, que consideran los gases arteriales, el índice de presión de oxígeno con el PO2, que cuando está menor el índice PAFI de 300, se considera que es un síndrome de distrés respiratorio agudo. También evalúa si el paciente necesita o no un soporte ventilatorio, el tiempo de inicio o de evolución de los síntomas y el origen del edema. Aquí vemos opacidades algodonosas que van a ser bilaterales, difusas, tienden a ser parchadas o moteadas, homogéneas, y afectan por lo menos el 75% de los campos pulmonarios. Este mismo patrón o un patrón similar lo pueden producir las pacientes con aspiración o con casi ahogamiento, ¿verdad? En cuanto a las hemorragias, aquí abordamos el síndrome pulmón-riñón, que se va a caracterizar por una hemorragia alveolar, una glomerulonefritis que progresa rápidamente, y los pacientes tienen un muy mal pronóstico. Entre sus causas están el síndrome de Wood-Pasteur, en el que vemos una hemorragia pulmonar, glomerulonefritis y presencia de anticuerpos antimembrana basal. Esta presencia de anticuerpos lo que hace es que atacan a la membrana basal, y cuando esto ocurre se genera la hemorragia pulmonar característica. Estos pacientes van a cursar con síntomas como hemoptisis, disnea y daño renal agudo. Y entre sus otras causas, pues las vasculitis sistémicas, las enfermedades autoinmunes, microangiopatías trombóticas, ¿verdad? En las radiografías de tórax vamos a observar opacidades bilaterales con tendencia a la coalescencia en el espacio aéreo, y que pueden resolver dentro de varios días y dar lugar a las opacidades reticulares de la misma distribución. En cuanto a las vasculitis sistémicas, que son otras de las causas del pulmón-riñón, tenemos que cuando afecta vasos pequeños, puede ser por la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Y los vasos grandes va a ser o una de sus causas puede ser por la arteritis de Takayasu, que es una enfermedad autoinmune bastante rara. Estas van a afectar principalmente las arterias, los capilares y las válvulas principalmente del riñón y del pulmón. Las enfermedades autoinmunes, como el lupus, el eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica. En esta vamos a ver una destrucción de los tejidos circundantes al alveolo, y esto ocurre por el componente autoinmune, que es el que provoca la destrucción, y esta destrucción es la que nos explica la hemoptisis que va a tener el paciente por la hemorragia.
En cuanto a la microangiopatía trombótica, pues se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Entonces, si vemos estas enfermedades, son bien conocidas clínicamente, pero eh, de manera radiológica no son tan fácil definirlas, y por eso es importante la clínica y los antecedentes de los pacientes. Luego tenemos la categoría de las crónicas, de las enfermedades alveolares, en las que encontramos los CA de células bronquialveolares, las proteinosis de células alveolares, y la sarcoidosis y los linfomas. En cuanto a los CA de células bronquialveolares, tenemos que es muy poco frecuente, va a ser más frecuente en mujeres asiáticas y tiene la característica de que se da en personas no fumadoras. Es un pulmón, una neoplasia no invasiva ni metastásica, y es el único tumor que radiológicamente puede presentar un broncograma aéreo. En lo que vamos a observar son opacidades amplias, esponjosas del espacio aéreo y con un blanqueamiento casi completo, en este caso, de la zona izquierda del campo pulmonar izquierdo. En cuanto a la proteinosis de células alveolares, aquí lo que sucede es que el surfactante no es degradado por los macrófagos alveolares, entonces se retiene y se acumula en el espacio alveolar. Estos pacientes van a cursar con síntomas bien inespecíficos, algunos con disnea y tos mínimamente productiva, y en los niños es aún menos específico porque la sintomatología puede estar menos relacionada al sistema pulmonar. Pueden cursar con diarrea o vómito. Pues la clínica pueden tener crépitos en la auscultación, van a tener acropaquia y o cianosis. Aquí pues lo que vamos a observar son opacidades pulmonares difusas y bilaterales centrales. Cabe mencionar que en todas estas enfermedades los pacientes responden a las terapias inmunosupresoras, excepto las que son de causas infecciosas, pero por lo general responden a la terapia inmunosupresora. Aquí mencionamos la sarcoidosis y los linfomas, que presentan patrones bastante similares, y lo que vamos a ver son linfadenopatías iliares o paratraqueales bilaterales. Estos pacientes pueden cursar con síntomas como tos persistente, seca, sibilancia, disnea y dolor torácico. Se caracteriza por 3 etapas también, que una es la formación de los granulomas, luego las linfadenopatías con patrón intersticial, y luego estas linfadenopatías resuelven y dan lugar a las enfermedades intersticiales. Y eso era lo que tenía preparado para la clase de hoy. Si tienen alguna sugerencia o alguna